Buenos días. Siguiendo con el tema 1 que nos refiere al Estado y sus finanzas, en esta oportunidad estaremos hablando del ámbito de aplicación del Código Orgánico Tributario y la obligación tributaria. Sobre el ámbito de aplicación del Código Orgánico Tributario, definimos el ámbito de aplicación como el sujeto obligado por lo establecido en una norma jurídica u objeto o fin perseguido por ella, también como el territorio al que se aplica una norma jurídica, y esto según el diccionario panhispánico del español jurídico. Todo esto responderá a cuándo, dónde y sobre quién. En resumidas cuentas, estas interrogantes se pueden responder así: ¿cuándo? En el momento previsto por la norma a partir de su entrada en vigencia. ¿Dónde? En territorio venezolano y parcialmente fuera de él de acuerdo a normativa establecida. ¿Y sobre quién? Principalmente sobre contribuyentes y responsables. En el particular de la creación y reforma del Código Orgánico Tributario, cabe destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el sistema tributario nos indica que no podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Evaluaremos el Código Orgánico Tributario vigente, con atención al derogado, pues el del 2014, para responder las interrogantes hechas anteriormente. Para responder el cuándo, podemos seguir estudiando los artículos del Código y nos dirá en su artículo número 13 que la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia y si no lo establecieran se aplicarán una vez vencidos los 60 días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. De allí también que las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieran iniciado bajo el imperio de las leyes anteriores. Eso nos lo indica el artículo 8 del Código. Con el tema exoneraciones, también existe la interrogante ¿cuándo? Y podemos responderlo con el artículo 75, que nos dice: el término máximo de duración del beneficio de exoneración será de 1 año. Vencido el término de la exoneración, el Poder Ejecutivo podrá renovarlo hasta por el plazo máximo previsto en este artículo. Las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro dedicadas exclusivamente a actividades religiosas y de culto podrá ser de tiempo indefinido. Bueno, el Código del 2014, el derogado, nos mencionaba que la ley autoriza un término máximo de la exoneración y sería de 5 años. Y también nos hace mención que las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro podrán ser por tiempo indefinido, siendo también notorio que las instituciones sin fines de lucro no existen limitantes para este tipo de instituciones. En relación al cuándo, también existe un cómo, y esto nos lo explica el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, de la siguiente forma. Según el artículo 10, los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera: los plazos por años o meses serán continuos y terminarán en el día equivalente del año o mes respectivo. Los plazos establecidos por día se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos. En todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Y en todos los casos, los plazos establecidos en días hábiles se entenderá como días hábiles de la administración tributaria. Seguimos respondiendo el dónde. Y el artículo número 1 del Código nos dice que las disposiciones de este Código Orgánico son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de estos tributos.
Al respecto, el artículo 11 nos dice que las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometidas a la potestad del órgano competente para crearlas. También nos dice que las leyes tributarias nacionales podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional, y esto cuando se cumpla una serie de requisitos, como por ejemplo que el contribuyente tenga nacionalidad venezolana y esté residenciado o domiciliado en Venezuela, o posea establecimiento permanente o base fija en el país. El artículo 12 del Código nos dice que están sometidos al imperio del mismo los impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras de seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 1 del Código. Para responder también sobre quién, tenemos el artículo 19 que nos habla del sujeto pasivo. Este sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. El Código nos define quiénes son contribuyentes y nos dice que son sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Son en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado, personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho, y entidades colectivas o que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Los responsables son entonces aquellos sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a dichos contribuyentes. Al respecto, sobre quienes están sujetos a la norma, tenemos a los domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela, que pasa por las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario, las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el país, aquellos venezolanos que desempeñen en el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de los estados, de los municipios y de las entidades funcionalmente descentralizadas, aquellas personas jurídicas constituidas en el país o que se hayan domiciliado en él conforme a la ley, aquellas personas domiciliadas en el extranjero que cumplan, por supuesto, con condiciones establecidas en la normativa. Asimismo, el domicilio fiscal electrónico será obligatorio y el sistema tributario podría exigirlo. Como mencionamos más arriba, el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El Código también define el pago y quién lo debe realizar, y esto sería todos aquellos sujetos pasivos. Si no, puede ser efectuado por un tercero, quien se subrogará en los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo. El Código nos detalla cuáles son los medios de extinción de la obligación tributaria y son expresados en los artículos desde el 40 al 65. Pero mencionemos que serían el pago, la compensación, la confusión, la remisión, declaración de incobrabilidad y prescripción, todos estos definidos en la norma. Según el artículo 81 del Código, constituye ilícitos tributarios toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Según las acciones, hechos u omisiones, los ilícitos se pueden clasificar en formales, materiales y penales. Sujeto a esto, las sanciones van desde la multa, pasando por la suspensión y revocación de autorizaciones, hasta la prisión. Salta a la vista la reforma hecha este año
que indica lo siguiente. Las multas antes tipificadas en unidades tributarias se encuentran ahora expresadas en términos del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Indica pues que cuando las multas estén expresadas en estos términos, se utilizará el valor del tipo de cambio que estuviera vigente para el momento del pago.